Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy os traigo mi top 5 más 1, me costaba trabajo dejarlo solo en 5 palas, de mejores palas de potencia que he probado en el 2023. Así que si eres un jugador ofensivo, este vídeo te interesa y mucho. Antes de comenzar, todas las palas las hemos probado en el canal en este 2023, incluso he adicionado en el top alguna que he podido probar del 2024, así que sin más comenzamos. Y en el número 6 del top empezamos con la Barleon de Mike Jaguars en su versión S, una pala que a mí personalmente me genera mucho amor-odio. En cuanto a sus características, pues destaca por su patrón de agujeros con el sistema Airflow. Tiene un rugoso lineal que va de lujo, ya sabéis que tenéis la versión S y la versión Winter. En mi caso yo para pala de potencia me quedaría con la versión S, aunque tiene un tacto bastante duro. En cuanto a su puño, 14 centímetros y la podéis conseguir en un peso bastante ligero. De su comportamiento, pues en red es de 10, sobre todo en juego aéreo y en bolas de aceleración es una pala que con el sistema, con el patrón de agujeros que tiene, se mueve súper rápido. Y al no ser muy pesada, pues particularmente en fondo de pista también se mueve bien. Eso sí, es una pala bastante exigente, su punto dulce no es ninguna locura, así que si queréis impactar la bola bien, tendréis que andaros con ojo. Y este es el motivo por el cual os digo que yo tengo amor-odio con la pala, porque si tocas en el punto dulce la bola sale muchísimo, pero como toques descentrado se queda muy pegada, literalmente pegada a la pala. Si tuviera que describirla en una frase sería que es una pala para jugadores 100% de potencia. En cuanto a sus puntos negativos, pues su punto dulce es bastante pequeñito y sobre todo si tocáis fuera de él, incluso en situaciones de red, si tocáis con la parte de arriba de la pala, hay muchas veces que se notan las vibraciones, así que no es recomendable para jugadores con el codo sensible. El precio en el que la podéis encontrar, pues es otro punto un poquito negativo, ya que Barleon no se suele vender en muchas webs y el precio, aun siendo del 2023, está en torno a los 280 euros. La siguiente en mi lista y en el puesto número 5 es la D-Power 3.2, que la pude probar hace muy poquito tiempo y sin duda en una velocidad media es la pala que probablemente transmite más potencia de este top. Entre sus características destaca que monta un carbono 15K aluminizado que le da a la pala un tacto medio, o sea que de la lista puede ser la pala que tiene el tacto un poco más blandito, más cómodo. En cuanto a su balance, es un balance bastante alto y el rugoso 3D que tiene funciona bastante bien. Lo que más me gustó de ella es su comportamiento en un ritmo medio, ya que casi sin hacer esfuerzo te da una salida de bola muy buena. Seguramente sea la pala que para jugadores que busquen potencia pero no sean pegadores les va a dar un mejor rendimiento. Su punto dulce es tamaño estándar, está en la media. Claro, si te ofrece una buena salida de bola en un ritmo alto igual perderéis un poquito el control y no se siente tan progresiva como otras opciones de la lista. Entre sus puntos negativos, tener en cuenta que su puño es cortito y que en la D-Power el logo se descascarilla un poco. El precio al que la podéis encontrar está fenomenal. Ahora que han salido las nuevas, la podéis encontrar por 129 euros. En el puesto 4 coloco la Tecnifibre Wallbreaker 365, que es una pala que en el 2023 la verdad que me sorprendió mucho. Entre sus principales características técnicas está fabricada en carbono y tiene el marco reforzado con Kevlar, lo que te garantiza que pueda tener un poquito más de durabilidad, sobre todo en los contactos con el marco de la pala. Tiene un tacto medio duro, en este caso más cercano a duro. Su rugoso es de los mejores y sin tener un puño largo la verdad que genera mucha palanca. Su peso está bastante bien, 365 gramos, siendo una pala 100% de potencia. ¿Qué es lo que más me gustó de ella? Que en todas las situaciones de red me parece una pasada. Tanto en un rango medio de velocidad como en una velocidad alta, en bloqueos o en potencia pura, me parece que rinde fenomenal. Y además tener en cuenta que en situaciones ofensivas en red su punto dulce la verdad que no se siente pequeño, está bastante bien. Los puntos que debéis tener en cuenta, pues en fondo de pista ya una pala con un tacto medio duro, más cercano al duro, es bastante exigente, porque tiene un balance bastante alto y a velocidades bajas no os va a ayudar mucho, vais a tener que hacer bastante gesto con la mano.
Una de las mejores cosas de la pala, su precio. Ya os la mencioné en el Black Friday y la podéis encontrar por 139 euros, que me parece que está fenomenal de precio. Entramos en el top 3 y con la medalla de bronce me quedo con la Technical Viper del 2023, que es una de las palas que más me ha gustado, ya que una vez que te haces a ella, la verdad que sabes exactamente cómo se va a comportar en cada momento. Sus características técnicas, pues lleva una goma multicapa, que lo cierto es que rinde razonablemente bien tanto a velocidades bajas como a velocidades altas, tiene un tacto medio duro, no tiene un balance muy alto, su puño es bastante largo, 14 centímetros, o sea que te permite generar bastante palanca, y su rugoso, bueno, no es muy marcado, pero bueno, está ahí. Lo que más me gustó de ella es que siendo una pala de potencia, la verdad que se mueve relativamente bien en fondo de pista, ya que tiene un balance medio. Yo me esperaba que el balance iba a ser más alto, pero la verdad que se mueve muy bien y es una pala que copia muy bien los gestos de la mano. Si queremos jugar a velocidades bajas, responde bien, y si queremos aumentar la velocidad, la verdad que tiene un comportamiento muy lineal. Además, su comportamiento en potencia pura está bastante bien, sin ser una pala durísima. En cuanto a sus puntos negativos, pues el punto dulce es de tamaño estándar o un pelín más chiquitito, y además si tocáis fuera del punto dulce, la verdad que se nota bastante y la bola se queda un poquito pegada. Además de que su rugoso pues no es de los más marcados que vais a encontrar en este top. El precio al que la podéis encontrar ahora que han salido las nuevas del 2024, 149 euros. La siguiente en mi lista y ya en el número 2 es la Adidas Medalboom 3.2 en su versión Hard, en su versión HRD, que en cuanto a sus características trae el sistema de pesos que te permite jugar tanto con el balance como con el peso de la pala. Es una pala de tacto medio duro, cercano ya al tacto duro, no es tan dura como la Barleon, pero bueno, no os va a ofrecer una comodidad muy grande. En cuanto a su peso sin los tornillos, está en torno a 360 gramos, así que es una pala bastante manejable y el rugoso 3D no va nada mal. Los puntos positivos de la pala, pues que en red es un cañón. Además, al poderle quitar los pesos, pues en fondo de pista es una pala que no es tan exigente. El punto dulce no está mal y al no tener un tacto tan duro, la verdad que en fondo de pista se puede manejar bastante bien. Además, es una pala que a velocidades medias se siente reactiva, pero en un ritmo alto no se pierde el control para nada. Así que una pala súper completa en red. Como puntos negativos, pues solo os mencionaría uno, el puño, que es bastante cortito y como el corazón es un poco grande, pues es difícil subirle el grip. Pero bueno, está razonablemente bien. El precio al que la podéis encontrar, también han salido las del 2024, así que la tenéis por 174 euros. Y contando que la nueva Medalboom del 2024 es una pala que no ha cambiado mucho, es bastante similar a esta del 2023, pues una opción perfecta. Y para mí la mejor pala de potencia del 2023, bueno, en este caso os voy a mencionar dos, la Delta Pro y su sucesora, la Extreme Pro. He colocado las dos porque son dos palas que tienen muchas similitudes y alguna diferencia que me hace dudar y no saber si decantarme por una o por otra. En cuanto a sus características, ambas montan un tejido híbrido con la goma Power Foam característica de Head. Incorporan además un rugoso 3D y tienen un tacto medio duro. Además, en potencia ambas son una pasada. Y tienen el punto dulce más amplio de toda la lista, por lo que en fondo destacan a comparación del resto. En cuanto a las diferencias entre ambas, pues debéis tener en cuenta que la Extreme pesa 5 gramos menos, aunque prácticamente se mueve igual que la Delta Pro, pero sí que es cierto que en esta del 2024, en un ritmo alto, parece que se pierde menos el control, se siente más progresiva y en potencia pura creo que rinde un poquito mejor. La Delta Pro pues es una apuesta segura, es una pala que os va a transmitir muchísima potencia y sobre todo creo que en un rango de velocidades medias te da más potencia que la Extreme Pro. Es una pala que tiene una potencia más fácil de sacar, creo que es un poquito más explosiva. Yo entre las dos, que seguro que os lo estáis preguntando muchos, me quedaría con la Extreme Pro porque creo que de potencia va fenomenal, un pelín menos igual que la Delta Pro, pero me parece una pala que se controla mucho mejor y seguramente eso era uno de los puntos negativos que tenía la Delta Pro, que cuando te jugaban rápido a velocidades altas se perdía un poquito el control de la bola y seguramente la pala despedía más de lo que te gustaría en ciertos momentos. Las coloco en el 1 porque son las palas más completas en fondo red.
Como puntos negativos de ambas palas, pues aunque este año la Extreme Pro tiene un peso un poquito más ligero, 5 gramos menos, son palas que en fondo de pista son exigentes y para jugadores que tengan ciertos problemas de codo tienen un balance bastante alto, entonces os va a costar un poquito de trabajo moverla en fondo. Y para cerrar, en cuanto a su precio, pues he colocado las dos porque ambas la podéis encontrar por un precio muy similar, en torno a los 170-180 euros, que creo que está muy bien, y esto nos indica que la Delta Pro va a ser una pala que se va a seguir vendiendo seguro, porque funciona fenomenal. Y fin del vídeo, un vídeo que la verdad que me he pasado muy bien haciéndolo, porque las palas de potencia suelen ser las que a mí más me gustan todos los años. Espero que os sirva de ayuda. Si os ha gustado el top, suscribiros y darle al me gusta. Estoy preparando un par de top más para que tengáis también las mejores palas de control que he analizado en el 2023 y las mejores palas polivalentes, así que en un par de días los tendréis por el canal. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.